Once Digital presenta Inclusión Radical. Inclusión Radical. ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. Hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un espacio más donde hablamos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la lucha contra el VIH. ¿En dónde estamos? ¿Hay vacuna preventiva? ¿Hay cura? Y tenemos como invitado al doctor Heiser Lezama. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros a hablar de un tema, pues, podríamos decir que ahorita coyuntural. Claro, sí, definitivamente hay muchos aristas por donde ver el estado actual del VIH en prevención, en cura, y bueno, pues aquí muchas gracias por la invitación. Y siempre es importante tener voces profesionales que nos hablen de estos temas porque al final creo que la desinformación es mucha y creo que la información es la que nos va a ayudar a prevenir mucho este tema. El doctor Lezama es infectólogo de la Clínica Condesa y también es especialista en VIH y hepatitis y director científico en CDB, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí. Cuéntenos, doctor, más o menos como ¿qué haces en tu trabajo regularmente? Y vamos a un poco entrar en el tema de en dónde estamos parados, ¿no? Porque al final creo que el VIH y SIDA estos últimos meses, semanas, se ha vuelto un tema muy mediático por el tema de la vacuna, ¿no? Hablamos de casos exitosos donde la vacuna ya está funcionando, de pruebas de la vacuna aquí en México. Hablamos de varios temas que nos dan esperanza tanto a las personas que viven con VIH como también a toda la sociedad, ¿no? Que al final creo que es un problema que venimos arrastrando desde los 80s. Cuéntenos un poco cómo está esta actualidad, cómo vamos tan bien como se dice en los medios, no vamos tan bien como se dice en los medios y en qué se está trabajando ahorita. Bueno, en la actualidad se está trabajando mucho en prevención. Y realmente parte de las estrategias para prevenir la infección por VIH incluye pues que salga a la luz una vacuna que pueda utilizar toda la población para prevenir nuevas infecciones de VIH. Aunque en prevención estamos muy avanzados porque en la actualidad, desde el advenimiento de la PrEP, que es la profilaxis preexposición, hemos logrado reducir los nuevos casos de VIH alrededor del mundo, sobre todo en países que lo han implementado, ¿no? Estados Unidos, Europa, diferentes regiones del mundo que han empezado desde hace muchos años atrás la implementación de la PrEP en población. Primero en población de riesgo, ahora cada vez la evidencia nos dice que cualquier persona que desee accesar a este tipo de estrategias lo puede utilizar porque las condiciones de cada persona son diferentes. Y pues la realidad es que con la toma de fármacos antirretrovirales para la prevención de adquirir VIH, hemos logrado bajar esas cifras comparado con décadas previas en niveles que no habíamos visto previamente. Antes, las estrategias de prevención estaban encaminadas a la consejería, a la proporción de condones, ¿no? al escrutinio de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH, pero agregar la PrEP y la PEP, que es la profilaxis post-exposición, ha logrado todo un continuo de atención en prevención que ha sido muy exitoso. Y en México estamos empezando a ampliar ese acceso a la PrEP para la población. ¿Los dos son considerados PrEP y PEP? ¿Son considerados antirretrovirales o sí, no? La diferencia es que la PEP, que es la profilaxis post-exposición, es tratamiento antirretroviral que desde 1995 conocemos que es la combinación de 3 fármacos antirretrovirales que conforman un esquema antirretroviral. Este esquema antirretroviral completo se toma durante 28 o 30 días después de la exposición y de esa manera disminuimos el riesgo de que la persona adquiera VIH. En cambio, la profilaxis preexposición es la toma de 1 o 2 fármacos antirretrovirales para la prevención de VIH antes de que tú te puedas exponer, ¿no? Y dado que a nivel global hemos visto tendencia en el comportamiento de los jóvenes a cada vez utilizar menos protección de barrera, por eso es tan necesario estrategias como la PrEP para poder evitar nuevas infecciones cuando no se utiliza métodos de barrera como el condón. Fíjese, es muy importante porque al final creo que
dentro de este tema lo importante es la palabra prevención, ¿no? Creo que Claro. prevención es lo que domina dentro de este camino hacia, ¿se puede decir una cura? ¿Sí se dice correctamente una cura? Hablar de cura en prevención implica que ya no haya nuevas infecciones. Claro. Y para eso, como habías mencionado, existen prospectos de vacunas. Desde décadas previas a la actualidad ha habido varios que toman en consideración diferentes aspectos. Una de ellas es la vía de exposición a través del cual la persona adquiere el VIH, ¿no? No es lo mismo la transmisión de parejas heterosexuales como parejas de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Ujú. Es diferente la forma de adquirir el VIH y de hecho por eso es que hay un protocolo muy similar al que tenemos corriendo en México, que es Mosaico, que se probó en parejas heterosexuales y sobre todo enfocado en la transmisión en mujeres, que llevó el nombre de Invocodo. Y este ensayo, a mediados de este año, emergieron datos en donde no demostraban pues una adecuada eficacia en la prevención y en la reducción de nuevas infecciones. Mosaico sigue vigente, dado que la población en la que se enfoca es en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transexuales. Tomando datos de otros estudios previos, se puede ver que la probabilidad de que esta vacuna sea exitosa en esta población es mucho más alta que en mujeres. Por Wow. eso es que sigue corriendo. Ok, a ver, es mucha información, vamos a regresarnos un poco porque creo que es importante meter todo esto en un gotero e irlo digiriendo poco a poco, ¿no? Entonces me gustaría regresarme un poco al tema del PrEP y PEP. Muchos jóvenes, muchas adolescentes, personas jóvenes y no tan jóvenes pueden optar por utilizar PrEP y PEP sin conocer su estatus de VIH o para prevenirlo al ser un resultado negativo. ¿Cómo funciona esta parte? Porque también es muy sonado el tema, y me limito a decir información porque no quiero desinformar, ¿no? Es muy sonado el tema de yo me voy a tomar PrEP para no adquirir VIH, entonces puedo tener relaciones sexuales de riesgo y todo porque ya estoy, digamos, como protegido, ¿no? ¿Cómo funciona esta parte de la prevención cuando tienes un diagnóstico negativo? Bueno, primero es todo un manejo multidisciplinario. No solamente es trabajo de un clínico el prescribir o dar seguimiento a un paciente en PrEP. Requerimos que intervenga trabajadores sociales, el área de psicología, evidentemente el área de infectología dedicada a la vigilancia de la seguridad de los medicamentos que se prescriben al paciente. Y aquí entra una problemática que no es solamente aislado en México como sociedad, ¿no? O sea, realmente el ser humano culturalmente no estamos capacitados como para ver por nuestra salud de manera preventiva. Habitualmente vamos al médico cuando estás enfermo, pero tú, paciente sano, que digas voy a ir al médico para prevenir una enfermedad, eso ya entra en otro contexto y hay que tomarlo de diferentes formas de por qué alguien puede llevar un seguimiento médico o tomarlo por su propia cuenta, que eso nunca es bueno autoprescribirse medicamentos sin asesoría médica. Entonces, sé que hay una tendencia a la venta de antirretrovirales en el mercado negro. Mucha gente se autoprescribe la profilaxis. En muchas ocasiones desconocen cómo se toma las tabletas o cómo es que uno como clínico va vigilando que el tratamiento sea adecuado, cada cuánto tiempo tienes que ir a checar que tu riñón esté sano, que el hígado esté bien, que la carga, que las pruebas de ITS que vamos midiendo en el seguimiento clínico subsecuente pues sea exitoso, que vayas negativo, ¿no? Porque no tan solo es la proporción de la profilaxis, sino la vigilancia de otras ITS, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, clamidia, gonorrea, todas entran dentro del seguimiento de un paciente que está en prevención para adquirir ITS. Claro, entonces
pues básicamente resumiendo, no son enchiladas, ¿no? No puedes tomarte una pastillita Exacto. y ya, porque al final puede impactar pues negativamente, ¿no? En tu salud, en tu bienestar y pues como dices, en la función renal, me imagino, o este tipo de sistemas que son importantes y que pues la automedicación nunca va a ser una opción, ¿no? Entonces, Claro. ahora sí vamos a entrar al tema del mosaico porque es muy interesante y la verdad es que yo nunca había escuchado que para prescribir medicamentos se necesita saber cómo fue cómo se adquirió el virus, ¿no? Esto creo que es importante y por qué hace la diferencia el tener la prescripción de medicamentos en una pareja heterosexual o en su caso en mujeres, que como dice, ¿no? La prevención nunca es como la opción y entonces la otra vez estaba leyendo que casi el 50% de las personas que viven con VIH no saben que tienen VIH, ¿no? ¿Y por qué Ahora sería? cada vez es menos ese porcentaje, es cercano al 30%, Perfecto. pero todavía nos falta. Claro, sí. Ujú. ¿Y pero por qué sería diferente entonces en mujeres heterosexuales que en hombres homosexuales? Por la vía de adquisición. O sea, aquí no es lo mismo las prácticas insertivas a nivel vaginal que prácticas insertivas a nivel anal o rectal, ¿no? Entonces, la forma de exposición y la adquisición del virus es diferente. Y las estrategias de prevención, sobre todo hablando del contexto de vacunas, la forma en que nuestro cuerpo responde es diferente en el recto que en la vagina. Entonces, Claro. por eso es que se tienen que probar grupos diferentes, ¿no? Tanto en las mujeres, como se hizo en este estudio clínico, que la probabilidad de que esta vacuna pudiera ser efectiva en mujeres era alrededor del 40-50%. Ya vimos que pues, no hubo ese éxito que hubiéramos querido, y por eso es que sigue corriendo mosaico, ¿no? Que es En parejas homosexuales. en hombres que en tienen hombres sexo con homosexuales, claro. hombres y mujeres transexuales. Ok, Ujú. es muy interesante. Ahora, la pregunta obligada, ¿por qué se tarda tanto la vacuna? ¿Por qué ha sido, pues, histórica el desarrollo de la vacuna? Y, bueno, inevitable compararlo con COVID, ¿no? Pero ¿por qué una pandemia que nos ha pegado en los últimos años tiene vacuna después de 2 años y una pandemia que lleva tantos años, que seguramente muchas personas no lo reconocen como pandemia, no ha habido una vacuna que controle, prevenga y pues digamos baje esta carga viral en los cuerpos de personas que viven con VIH? Esto tiene que ver mucho por la biología del virus, ¿no? Los retrovirus utilizan una maquinaria diferente y una forma de persistir en el ser humano que hace muy difícil poderlos controlar. La primera de ellas es que la envoltura, que cada virión que una célula infectada emite para poder infectar a otra célula es diferente. Y eso, desgraciadamente, en la cuestión de vacunas, donde tú te diriges a una molécula que está altamente conservada, en este caso, por ejemplo, en coronavirus, pues tú vas contra la proteína Spike y en el 99% de las veces difícilmente te vas a equivocar en darle ese blanco, ¿no? Porque la proteína Spike no se modifica, al menos hasta la actualidad. Todas las vacunas, todos los prospectos de vacunas han sido altamente efectivos. En cambio, en VIH es difícil encontrar esa molécula a la cual dirigirse. Esa es la primera. O sea, porque el virus tiene esa capacidad de reconformar esa estructura que lo envuelve y ser diferente cada vez. Entonces, esa es una forma en la que el virus evade la respuesta inmunológica. Otra es que una vez que infecta una célula, se mete a tu material genético. Es decir, está dentro de tus células. Sacar a un virus que se integra dentro del material genético del ser humano es algo que ha sido muy difícil. Incluso las pocas personas que han logrado han logrado ser curados, ¿no? De alguna otra forma, realmente no estamos completamente seguros de que así se ha dado, que es muy complicado que haya algún estudio histopatológico que nos diga que hay ausencia del virus en todo tu cuerpo. Necesitarías hacer biopsia de todo tu organismo y buscar específicamente material genético de VIH en todas las células para estar seguros que estás libre de VIH. Hay pocos pacientes que lo han logrado hacer, el paciente de Londres, el paciente de Berlín, pero en realidad un paciente que adquiere el virus y que ya tiene el virus integrado dentro de las células de su cuerpo
es muy complicado poderlo eliminar, ¿no? Hay tecnologías que están emergiendo, que cada vez se está avanzando, a lo mejor no a la velocidad que quisiéramos, pero toda esta investigación que ha habido reportes en las últimas décadas, ha servido como preámbulo para las vacunas contra coronavirus, ¿no? Claro. De hecho, toda la investigación que se ha avanzado en vacuna para VIH sirvió para pues no retrasarnos en la generación de una vacuna contra COVID-19. Eso es algo que es importante mencionarlo, porque si no se hubiera hecho eso antes, creo que hubiera sido más tardado encontrar una vacuna para COVID, ¿no? Y creo que es una respuesta a muchas de las personas que cuestionan esto, ¿no? De si las vacunas verdaderamente son reales porque salieron muy rápido, ¿no? Y que nos está metiendo vacunas, no sé qué, este discurso que no vale la pena repetir, pero creo que eso es muy válido mencionarlo y que no muy seguido te lo repiten, ¿no? Ahora, tengo una pregunta, porque al final creo que México ha estado presente en este tema de la investigación. Hablamos de casos de éxito en diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, dos casos puntuales de éxito, pero sí se ha hablado de algunos puntos. ¿En dónde está parado México en esta investigación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué suena el nombre de México en la investigación de buscar una vacuna para VIH? México tiene 3 centros, en Guadalajara, Ciudad de México y el sur del país, y contribuye con pacientes, o sea, lo que tú necesitas son pacientes que se expongan, es decir, que sean hombres que tengan sexo con hombres negativos, para probar la eficacia de la vacuna. Si tú en un mundo real vacunas a un hombre que tiene sexo con hombres y le das seguimiento, tú lo que quieres es que esa vacuna tenga efecto en prevención de adquirir VIH. Entonces, de acuerdo al número de infecciones que se vayan observando a lo largo de las semanas después de que el protocolo inicia, pues es de esa forma en donde tú comparas aquellos que reciben la vacuna y aquellos que reciben placebo. Tú cuando aceptas entrar en este estudio puedes tener 2 opciones: recibir la vacuna que se está estudiando o recibir viales que funcionan como placebo, es decir, no te están aplicando la vacuna, sino que te están aplicando algo que tú no sabes porque está cegado. Entonces ahí es donde tú evalúas la eficacia. Aquellos que recibieron el placebo puede ser que tengan más riesgo de adquirir VIH respecto a los que recibieron la vacuna. Y entonces eso fue lo que pasó en Invocodo, es decir, las mismas personas en el grupo de la vacuna se infectaron versus las que recibieron el placebo. Eso quiere decir que la vacuna no funciona. Entonces esto es lo que estamos por ver con esta vacuna de Mosaico. Wow. Doctor, estás dentro de esta investigación, me imagino, ¿no? No como investigador como tal. Nosotros en la Clínica Condesa tenemos un área de atención para pacientes que viven con VIH y pacientes que están en seguimiento por diversas infecciones de transmisión sexual. Entonces, como la clínica es un centro de referencia nacional, bueno, y al menos en la Ciudad de México, todos conocen la Clínica Condesa. Los pacientes que llegan a Clínica Condesa, porque somos un gran equipo de trabajadores de la salud, tenemos la oportunidad de canalizar pacientes a este protocolo. Hay un equipo específicamente dedicado de tiempo completo a reclutar pacientes y a darle seguimiento a estos pacientes, porque esto requiere tiempo, dinero, esfuerzo. Si no se hace bien este tipo de estudios clínicos, la realidad es que los resultados pues son heterogéneos y malos. Entonces sí necesitas un equipo dedicado específicamente a esta labor, ¿no? Y entonces en la clínica tenemos un equipo de médicos que está enfocado en el protocolo de Mosaico. Sí, la verdad es que hacen una labor maratónica y muy valiosa tanto para la comunidad LGBTTIQ+, como para todas las personas que acuden a la Clínica Condesa. ¿Cuáles son las principales causas de que las personas no acudan a atención médica para la prevención y tratamiento de ITS? Pues a veces son varios factores y es una pregunta muy interesante porque muchas veces, como te decía hace rato, la cultura de acudir al médico para prevenir alguna enfermedad es escasa, no existe. De hecho, no creo que haya en México una enfermedad en la que uno diga voy a ir a mi médico para que me ayude a no tener diabetes, a no tener hipertensión, ¿no? O sea, realmente no es algo que esté en el chip de nosotros como adultos sanos, ¿no? Pero en realidad un adulto sano que ve por prevenir, de repente se topa con muchas barreras y una de ellas es lo administrativo. Obviamente en el sistema público
te piden cierta documentación, tienes que ir a tus citas, tienes que esperar un tiempo para pasar a tu consulta médica. Es posible que, como todo está bien, te sientes muy bien, toleras muy bien el medicamento, pues las consultas sean breves, ¿no? Porque al final nada más es la necesidad del médico de vigilar que todo esté bien y que el paciente tolere y siga negativo a VIH. Entonces, esas barreras respecto a los tiempos que tú tienes que invertir de tu vida diaria para llevar un seguimiento médico probablemente choquen y hagan que muchos pacientes a la larga pues se cansen de estar yendo a sus visitas médicas o a recibir su tratamiento de prevención. Eso es algo que también se está trabajando en diversas partes del mundo, no es solamente algo que sucede en México. Y hay estrategias que se están implementando alrededor del mundo. Por ejemplo, generar unidades móviles para que, no sé, si tú estás aquí, que afuera haya un camioncito que te dé tu medicamento pues, sin que te tengas que trasladar a la clínica. Seguimiento médico por teleconsulta, por ejemplo, eso es muy efectivo porque así ya no te mueves a la clínica ni estás esperando. A lo mejor la posibilidad de que el mismo paciente se haga él solo las pruebas de seguimiento y solamente envíe los resultados. Son algunas de las estrategias que se están implementando en diversas regiones del mundo. Otra es que si tú vas a solicitar PrEP, en ese mismo día te hagan las pruebas, te hagan la valoración clínica e inicies tratamiento ese mismo día. Entonces, acortar esos tiempos y eliminar esas barreras que muchas veces hacen que los pacientes se cansen de seguimiento médico, ayuda a que más personas estén interesadas en tomar la prevención. Ay, qué emoción. 2 preguntas puntuales, ¿no? La primera, vamos de más a menos, ¿no? La vacuna que mediáticamente ya está en tercera fase y que están haciendo pruebas, no sé qué. ¿Va bien? ¿En qué va? ¿Sí va a funcionar? Eso es lo que te platicaba hace rato. O sea, realmente digamos que el reclutamiento de individuos o de sujetos al estudio está en ese proceso. Claro. Resultados, bueno, pues eso lo único que nos queda es esperar el tiempo. No tenemos malas noticias, que es lo importante. La probabilidad de que esta vacuna funcione en esta población es alta, es cercana al 80-90%. Por bueno. Eso es que, digo, Invocodo tenía una probabilidad del 50, digo, y ya recientemente acabamos de enterarnos que pues no funciona. Entonces, pues esperemos que sí haya datos positivos con esta vacuna. Y bueno, pues al final, algo muy importante que creo que hay que puntualizar es que sí es importante que esta vacuna es prevención, es parte de... Claro. Si llega a ser exitoso el prospecto de vacuna, va a entrar a complementar la profilaxis preexposición, postexposición, la consejería, los condones, o sea, va a haber una herramienta más para evitar nuevas infecciones. Y creo que es algo positivo. ¿Cómo no? Porque al final si frenamos los nuevos casos a nivel mundial y llega un momento en el que no haya ningún solo caso nuevo, pues a partir de ahí creo que estamos hablando de que detuvimos la pandemia y ya no vamos a ver nuevos casos de VIH, sino que solamente nos vamos a quedar con las personas que lo adquirieron antes de ese momento. Claro. Y otra pregunta que seguramente te hacen todo el tiempo, pero creo que es importantísimo repetir y repetir y repetir. ¿Cuáles son las prácticas de riesgo en donde se contrae VIH? ¿Cuál es la primera barrera de prevención? ¿Qué es usar preservativos de barrera? ¿Dónde en las estadísticas, dónde está la mayor foco de infección de VIH para las personas, independientemente de si son hombres teniendo sexo con mujeres, hombres teniendo sexo con hombres, personas transgénero, transexuales? Digan. Las prácticas receptivas, sobre todo las prácticas receptivas rectales y vaginales, son las de más riesgo, ¿no? O sea, las prácticas insertivas o el activo, pues, en la relación, el que ocupa el papel de activo, tiene un poco de menos riesgo, 10 veces menos riesgo que aquel que es pasivo, pero esas son las principales prácticas, las prácticas insertivas o receptivas no protegidas, ¿no? Sexo oral, compartir fluidos que nada tengan que ver con secreciones genitales o sangre como orina, saliva, esas no son infectantes. Es una duda muy, muy frecuente porque muchos pacientes luego preguntan, es que recibí sexo oral y pues tengo miedo de adquirir VIH. O sea, no existe un solo caso en el mundo de transmisión de VIH por saliva. Entonces, no es una práctica riesgosa.
Entonces, las prácticas tienen que ser insertivas o receptivas a nivel vaginal o rectal. Ok, buenísimo. Doctor, una persona inexperta que quiere enfrentarse a este mundo de la prevención, de la detección temprana, y acude a la Clínica Condesa, acude con profesionales, ¿qué le podría usted decir? ¿Cómo la podríamos orientar para que siga con la prevención y podamos unir fuerzas para detener esta pandemia? Bueno, aquí no tan solo es prevenir VIH, creo que hay que prevenir todas las infecciones de transmisión sexual, y para lograr eso necesitamos, digamos que armas, ¿no? Para que la persona que está en riesgo tenga mayor posibilidades de no adquirir ninguna de estas infecciones. Y las formas, pues evidentemente son la protección de barreras, siempre ayuda la protección de barrera, la profilaxis preexposición y las vacunas. Creo que son 3 armas que un individuo sexualmente activo tiene para poder prevenir cualquier ITS. Sé que cada persona de manera individual acepta o tiene la libertad de ejercer su sexualidad como mejor le plazca, porque ese es un derecho de todos. Pero lo más importante es que si tenemos estas 3 herramientas y tenemos el seguimiento médico estrecho, pues podemos de cierta forma evitar ITS. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo a los pacientes adolescentes que están iniciando vida sexual, que si te vacunas contra hepatitis B, hepatitis A, VPH, tomas PrEP y te pones condón, creo que con eso vas a tener una vida sexual segura y sin limitaciones, ¿no? O sea, realmente el objetivo actual en prevención de ITS no es limitar las prácticas. Creo que ir en contra de decir estas prácticas son más riesgosas que estas o estas sí se pueden y estas no, creo que no está en decisión del clínico emitir juicios, ¿no? O sea, nuestro trabajo como clínicos no es juzgar las prácticas de los pacientes, más bien es ayudarles para que hagan estas prácticas lo más seguro posible. Y eso es lo que hacemos justo en Clínica Condesa y bueno, yo en mi práctica personal, ¿no? Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Inclusión Radical. ¿Tiene redes sociales para...? Sí, tengo Twitter, Instagram, TikTok. Estoy en todas. No, bueno, pues te vamos a etiquetar y también etiquetar a Clínica Condesa para orientación, dudas, y no duden en preguntar, hacer citas y pues poner su salud sexual como una prioridad, ¿no? Sí, sin duda, eso es algo importante. Doctor, muchísimas gracias. Y Gracias. muchas gracias a todas, todos los que nos escuchan. El próximo martes seguiremos hablando de problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y cómo la inclusión nos da herramientas para crear sociedades desde la empatía y la justicia social. Síganos también en redes sociales de Canal 11 y nos escuchamos en la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales como @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Inclusión Radical. Moderado por Eduardo Valenzuela. Talento adicional, Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniel Acuapio y Moisés Romero. Postproducción de video, Pablo Estrada. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Viridiana Hernández. 11 Digital va contigo.